Hola, buen día, ¿cómo les va? Bueno, gracias por la introducción. Proteínas vegetales 2.0, más allá de la moda, la oportunidad de Argentina para ser protagonistas. Mi nombre es Gonzalo Segovia, soy médico veterinario y estoy a cargo del área comercial en Tomorrow Foods, empresa de la cual también soy cofundador. He tenido en estos años, últimos 10 años, la suerte de trabajar en la industria alimenticia y soy testigo de los cambios radicales que se están produciendo en este sector. Me refiero puntualmente a la irrupción de alimentos basados en proteínas vegetales. Fueron tres fuerzas las que llevaron a estos cambios. El crecimiento de la población mundial, los cambios que se están produciendo en el medio ambiente y los consumidores. Con respecto al crecimiento de la población mundial, vemos que para el 2050 se estima que vamos a ser entre 9 y 10 billones de habitantes. No solo eso, sino que va a crecer la clase media, ya está creciendo la clase media, hay una mayor urbanización y eso hace que genere una presión sobre la demanda de alimentos, lo que a su vez produce un gap entre la oferta y la demanda de proteínas. Para poder alimentar a estos 9 o 10 billones de personas en el 2050, necesitamos los recursos naturales de 3 planetas, que por supuesto no lo tenemos. Con respecto a los consumidores, vemos que los consumidores ya hace 7, 10 años están buscando alternativas de alimentos saludables y sustentables. Buscan alimentos que no solo les genere un bienestar o mejore la calidad de vida, sino alimentos que en su producción cuiden los recursos del planeta. Estos consumidores podemos categorizarlos en flexitarianos, vegetarianos, veganos y consumidores con conciencia ambiental. El término flexitariano por ahí no es muy conocido y, una persona flexitariana es una persona que básicamente quiere alimentarse mejor, aumentando el consumo de vegetales y disminuyendo el consumo de carnes. ¿Quiénes están empujando esta tendencia de demandar este tipo de alimentos? Los flexitarianos y los millennials. Ellos no solo buscan alimentos saludables y sustentables, sino que además están dispuestos a pagar un adicional de precio por tener estos productos. Con respecto al medio ambiente, lo que les decía hoy, si tenemos que alimentar a tantas personas, necesitamos los recursos naturales de 3 planetas y no los tenemos. ¿Y qué pasa? Vemos que el sistema tradicional de producción de alimentos es ineficiente. Es ineficiente desde el punto de vista del uso de los recursos naturales, tierra, energía, agua, y es ineficiente también desde el punto de vista de la conversión alimenticia, en donde en el caso de un bovino se necesitan 6 kilos de alimentos para producir 1 kilo de carne. Eso es realmente una gran ineficiencia. ¿Y esto qué pasa? La suma de esas ineficiencias hace que la industria de proteínas animales sea responsable de producir el 14,5% de los gases de efecto invernadero. Es realmente es asombroso. Incluso tengan idea que producen mayores gases de efecto invernadero que la industria automotriz, para que tengan una idea de lo que es la producción ganadera, la producción de animales. ¿Y qué podemos hacer para cambiar esta situación? Y bueno, se me ocurre directamente, ¿por qué no elaboramos alimentos directo desde las proteínas sin pasar por este ciclo ineficiente de producción? Hoy tenemos la tecnología disponible para poder transformar los vegetales en alimentos tan ricos y nutritivos como los derivados de origen animal. Eso obviamente redunda en una menor huella de carbono en el sistema, en el ambiente.
Fíjense cuántos recursos menos se necesitan para producir 1 kilo de legumbres versus 1 kilo de carne vacuna. Para producir 1 kilo de legumbres necesitamos 18 veces menos cantidad de tierra, 10 veces menos cantidad de agua, 9 veces menos cantidad de combustible, 12 veces menos cantidad de fertilizante y 10 veces menos cantidad de agroquímicos. Ello hace que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan un 50%. Es decir, producir 1 kilo de legumbre produce un 50% menos de gases de efecto invernadero. Básicamente acá el tema es decir, bueno, ¿por qué vamos a alimentarnos de legumbres siendo los alimentos en base a proteínas vegetales tan ricos y sabrosos? Bueno, hoy se pueden hacer alimentos iguales pero con proteínas vegetales. Es acá donde las proteínas vegetales entran al centro de la escena y es acá en donde se manifiesta la oportunidad para el sector agrícola. Día a día vemos cómo surgen nuevas empresas que elaboran alimentos a partir de vegetales. Los casos más emblemáticos en Estados Unidos son la hamburguesa de Beyond Meat, la Beyond Burger, que está hecha en base a proteína de arveja. Y les aseguro que sabe exactamente igual a la carne. Sustitutos lácteos, vemos la leche de Ripple, leche, en realidad es un sustituto, es una leche vegetal hecho con proteína de arveja. Vemos casos de huevos, sustitutos de huevos hecho con poroto mungo y sustitutos de mayonesa hecho con garbanzo. Es decir, en ninguno de estos casos interviene la proteína animal y son alimentos exactamente iguales a lo que nosotros estamos acostumbrados a consumir de origen animal. Salvo la leche, que ahí todavía hay un poco de diferencia, en el resto de los productos los he probado, por eso les digo que realmente son muy, muy buenas. Fíjense, a ver, esto es... quería comentar lo siguiente, esto no estamos hablando de productos de diseños, de prototipos, estos son productos que ya están en el mercado y están facturando millones de dólares. Miren las góndolas, por ejemplo, en las góndolas de leche, ahí mismo venden los sustitutos de leche o la leche vegetal. 8 gramos de proteínas plant-based. Estos son quesos, por ejemplo, elaborados también todos con proteínas vegetales. Fíjense en la góndola de huevos, vemos que arriba está este sustituto de huevo líquido hecho con proteína de poroto mungo. Este producto salió al mercado en septiembre del 2018 y tenían pensado que para mediados de este año, de 2019, iban a vender el equivalente a 5 millones de huevos de gallina. Y lo lograron en febrero de este año, no en julio. Es decir, la demanda que tuvieron fue realmente impresionante. Y además de estas nuevas empresas que están saliendo con alimentos novedosos vegetales, estamos viendo que los grandes jugadores o las viejas empresas alimenticias están reconvirtiendo su cartera de productos. Vemos, por ejemplo, el caso de Tyson Foods, que es el primer productor de carnes de Estados Unidos y el segundo productor mundial. Cuando ve esta tendencia, hizo una inversión en Beyond Meat, la empresa que les había mostrado anteriormente de hamburguesas vegetales. Cuando empezaron a ver el potencial que tenía, desinvirtieron en Beyond Meat y armaron ellos su propia línea de hamburguesas vegetales. Es decir, estamos hablando del productor más grande de Estados Unidos de carnes, que ahora empezó a hacer también productos basados en proteínas vegetales. Vemos el caso de Nestlé, tercer productor mundial de alimentos, está lanzando en Estados Unidos en este semestre una hamburguesa vegetal similar a la de Beyond Meat, sin intervención de proteínas animales. Y este es un caso que me gusta mucho por la cercanía. Esta es una empresa brasilera, el primer productor de huevos de Latinoamérica, que
empezó a producir un sustituto de huevo vegetal. Es un sustituto de huevo que está hecho con proteína y almidón de arveja. Uno podría preguntarse, a ver, ¿qué pasa? ¿Estas grandes empresas están canibalizando su propio negocio? No, no se están canibalizando el negocio. Están queriendo tener una participación en el enorme negocio que se está armando a partir de las proteínas vegetales. Fíjense algunos números de mercado. Se estima para el 2021 el valor del negocio de mercado, el valor de mercado de alimentos vegetales va a rondar los 13.7 billones de dólares a nivel global. El 57% de los consumidores está buscando activamente nuevas fuentes de proteínas. El año pasado hubo un 92% de incremento en la venta de productos derivados de proteínas vegetales. Y en el periodo 2013-2017, un 62% de incremento en el lanzamiento de nuevos productos o de productos con el claim basados en vegetales. En Estados Unidos, el año pasado, las ventas de productos plant-based fue de 3.700 millones de dólares, de los cuales 1.800 corresponden al sector de sustitutos lácticos, por ejemplo, la leche de Ripple. Y hoy ya representa el 13% de lo que es la industria de lácteos de Estados Unidos. Fíjense lo que es el tamaño de mercado y esto recién empieza. En lo que es sustitutos cárnicos, vemos que el año pasado se facturaron 648 millones de dólares, básicamente por el impulso de las hamburguesas de Beyond Meat y de Impossible Foods. Y representaron el 1% del mercado. Y vemos que en sustitutos de huevos y sustitutos de mayonesa se facturaron 42 millones de dólares y esto es un mercado que recién está empezando a moverse. Ahora bien, de acuerdo a un informe de Berkeley, vemos que para el 2029 ellos estiman que el negocio, el valor del negocio de la carne va a estar en los 140 trillones de dólares. Y estiman, dicen, bueno, si el negocio de la carne va a estar en eso, no es loco pensar que los sustitutos cárnicos puedan llegar a tener un 10% de ese mercado. Hoy en Estados Unidos la leche ya tiene un 13%. Eso significa que estamos hablando de un mercado de 140 billones de dólares para los sustitutos cárnicos basados en proteínas vegetales. Realmente esto es algo que recién empieza, pero tiene un potencial y una velocidad de crecimiento enorme. ¿Qué estamos haciendo nosotros en Tomorrow Foods? Estamos valorizando proteínas vegetales. Partiendo de los granos y aplicando proceso y tecnología, transformamos estos granos, arveja, poroto mung, garbanzo y otras legumbres, en aislados proteicos que se utilizan para la producción de alimentos, como el caso de Beyond Meat, la hamburguesa de Beyond Meat. En eso estamos trabajando nosotros, aplicando tecnología para agregar valor a las proteínas vegetales y transformarlas en alimentos. Por último, ¿qué buscamos haciendo esta actividad de agregar valor a las proteínas vegetales? Estamos buscando salir del ciclo tradicional o del modelo agroexportador tradicional de Argentina, que es producción de granos, acopio y exportación de granos y materias primas a un valor de, por ejemplo, $1. Se procesa y se transforma en otros países y después nos venden nuevamente a nosotros un valor de $10. Es decir, el valor agregado queda allá. Nosotros, mediante este trabajo de agregar valor a las proteínas vegetales para transformarlas en alimento, queremos que este valor agregado que se genera en otros países, que queda acá en Argentina, que la producción, el acopio, el procesamiento y la transformación se hagan acá y que nosotros exportemos alimentos a un valor de 10. Tenemos la tierra, tenemos las proteínas, tenemos los recursos y tenemos la gente. No hace falta más nada para poder avanzar en esto. Así que los invitamos a sumarse a esta misión que tenemos en Tomorrow Foods de transformar las proteínas en alimentos. Gracias. Lo voy a aburrir un ratito más. Pero bueno,
veíamos cómo podemos hacer esto, y es justamente lo que queríamos también hablar de la oportunidad para Argentina, cómo pasar a agregar valor en origen con todas estas tendencias del mercado que nos fue contando Gonzalo. Nosotros creemos que un buen comienzo es con una arveja, y principalmente la arveja amarilla. ¿Por qué? Básicamente porque hoy tiene una presencia en casi todos los segmentos de los plant-based foods que hablaba Gonzalo. Están en los sustitutos de carne vacuna, sustitutos de carne de pollo, sustitutos lácteos de huevos y demás. Y además está proyectado que esas aplicaciones de esa proteína derivada de la arveja siga creciendo, como se ve acá en este gráfico, que puede crecer en 3 o 4 veces en distintas aplicaciones ya para el 2025. ¿Y por qué estamos viendo la arveja amarilla en la mayoría de estos segmentos y por qué va a seguir creciendo? Bueno, básicamente, y pese a que estamos acá en Argentina, que es un gran motor, es porque no es soja, digamos. Y tiene cuestiones de mercado y de marketing, como no ser genéticamente modificada o tener mejor prensa que la soja, que empieza a tener mala prensa en algunos países, como en Estados Unidos, que el 30% de estos millennials, consumidores millennials que hablaba Gonzalo, empiezan a preferir evitar la soja y reemplazarlas por alguna otra proteína, pero también por cuestiones de salud. Por ejemplo, la arveja no tiene alérgenos como sí tiene la soja, entonces empieza a ser importante reemplazar la proteína de soja por una proteína alternativa que sea disponible para toda la gente. También contribuye a una producción más sustentable al ser una legumbre y fijar nitrógeno y permitir una intensificación en los sistemas. Y principalmente, y es por lo cual se inclinaron todas estas nuevas empresas de alimentos derivados de proteínas vegetales, porque es la más parecida y la más disponible después de la soja. Una arveja tiene entre 23, pero han habido picos de hasta 34% de proteína, depende del año, el clima y otros factores, con lo cual lo pone cerca ya de un piso de proteína de la soja. Y es así que al ver estas tendencias, estos nuevos productos y este nuevo segmento que está creciendo, los grandes jugadores están haciendo su apuesta también en proteína derivada de vegetales, pero más que nada proteína derivada de arvejas. Y tenemos grandes jugadores como Cargill invirtiendo y aliándose con productores de proteínas vegetales, ADM, Ingredion o China, que está duplicando su capacidad de producción de aislados proteicos de arveja para este año, lo cual también va a demandar más arveja amarilla, que ya está comprando de Canadá, Rusia y otros orígenes. Ahí en ADM quiero también resaltar que no es solo en el eslabón de la cadena como proveedores o el rol que han tenido tradicionalmente de ser los proveedores de esa materia prima, sino que también la semana pasada ADM cerró con uno de los frigoríficos más grandes de Brasil un acuerdo para también lanzar su propia hamburguesa vegetal. Y también tenemos grandes jugadores, pero ya especialistas en proteínas vegetales, como son la francesa Roquette y la belga Cosucra. Roquette está invirtiendo más de $400 millones en una planta en Manitoba, en Canadá, que es uno de los grandes productores de arveja amarilla, para poder abastecer el mercado que ya existe hoy, pero que va a seguir creciendo exponencialmente en el futuro. Y un poco también una noticia de los últimos días, del miércoles pasado, es como Bunge, que tuvo no muy buenos resultados en su último ejercicio contable, le sirvió haber invertido en Beyond Meat por el crecimiento de más de 400% que tuvo esa acción después de la salida a la bolsa. Entonces, esto es lo que nos planteamos, quizás ese es el efecto esperado que buscan también las grandes, de decir, bueno, estamos en un negocio de commodities, pero vemos que crece esto otro, es poner una pata en cada lugar para estar cubiertos. Y creemos que para Argentina, que esto es una muy buena noticia que sea la arveja, porque tenemos mucho lugar para crecer todavía. Hoy, en términos de mercado mundial de arveja, Argentina representa poco y nada. En el mejor año hemos exportado 90.000 toneladas, que fue más o menos en el 2016, pero esa cifra viene cayendo año a año. Incluso hoy estamos exportando menos arveja que en los 90. Y decía, somos prácticamente nada comparado a un trading mundial de exportación de 6 millones de toneladas, donde Canadá es el principal exponente con 2 millones de toneladas. Pero bueno, como decía, la buena noticia es que tenemos las condiciones para hacerlo,
tenemos una producción en contraextracción contra los grandes productores como Canadá, Rusia y Ucrania, y podemos crecer en la superficie de arveja de manera sustentable. Solo reemplazando el 5% de la superficie dedicada en la provincia de Buenos Aires al trigo y la cebada, estaríamos incrementando en 100.000 hectáreas, lo que nos daría un adicional de 300.000 toneladas. Y esto hablando de un reemplazo de esos cultivos, pero también la arveja va muy bien justamente para intensificar en algunos lugares donde se está haciendo un barbecho desnudo durante el invierno, o simplemente otros cultivos de cobertura que no dan un cultivo de cosecha adicional. Y también lo bueno es que hoy es la arveja, pero el día de mañana pueden seguir siendo las legumbres. Acá vemos un tuit de esta empresa Beyond Meat que sacó esta hamburguesa, que ya están pensando a tener problemas de ese ingrediente, su principal ingrediente, que es el aislado proteico de arveja amarilla, por un cuello de botella en la producción de ese aislado. Entonces ya está diciendo que su visión es que dentro de 5 años uno puede ir a una carnicería vegetariana, una carnicería de proteínas vegetales, en donde pueda elegir una hamburguesa derivada de una arveja o de un poroto mungo, de un lupino o de alguno otro. Entonces esto quiere decir que el efecto que vemos hoy con la arveja amarilla y que está creciendo, que vimos que los grandes jugadores se están metiendo, de a poco se va a ir también replicando en las otras legumbres. Todas esas que la Argentina también tiene lugar para crecer y además potencia economías regionales y demás. Y lo bueno también es que lo que hacemos nosotros en Tomorrow Foods, digamos, está al alcance de todos, básicamente porque en Argentina se ha ido desarrollando un ecosistema que ha puesto herramientas a disposición de estas ideas emprendedoras y creativas. Hay una red muy buena de instituciones de investigación que están al alcance de todos. Nosotros, para poner el ejemplo, estamos trabajando con el INTI de San Martín y el INTI 9 de Julio con una planta piloto en estos aislados proteicos, con el Centro de Investigación y Desarrollo de Criotecnología de los Alimentos de la Universidad de La Plata, o incluso acá en Rosario con la Universidad del Centro de Estudios Latinoamericanos. Y también están al alcance, que a veces parecen inalcanzables, pero realmente están al alcance, y institutos internacionales de investigación como es la Universidad de Wageningen, que es referente en proteínas vegetales. Y también se desarrolló el ecosistema de financiamiento y soporte para llevar a cabo estas ideas y que no queden en meras ideas, sino en lograr una buena ejecución. En nuestro caso, por ejemplo, acabamos de cerrar la semana pasada una ronda pre-seed con GRIA Exponential, que es una aceleradora de proyectos de biotecnología, que está fondeada por el grupo Insud, Bagó, Bioceres, Vicentín, entre otras empresas. Pero también existen otras instituciones privadas y de entes nacionales, incluso de redes de articulación público-privada a nivel municipal, como es el Polo de Innovación Tecnológica de Pergamino, que también están a disposición de vuelta de los emprendedores que quieren tomar esas oportunidades que vemos en el mundo, que nos traen estas nuevas tendencias, y llevarlas a cabo para poder poner a Argentina como protagonista, apalancados en toda la experiencia que ya traemos. Y ahí creo que, como decía Gonzalo, hace 30 años que Argentina viene desarrollando nuevas tecnologías, mejorando la genética, formando recursos humanos y un poco preparándonos para esta oportunidad que tenemos hacia adelante con estos ecosistemas de financiamiento, soporte y de investigación, para pasar a ser protagonistas realmente en el agregado de valor en origen para venderle al mundo alimentos derivados de proteínas vegetales sustentables. Así que eso era lo que le queríamos compartir. Muchas gracias. Bueno, gracias a los dos. Iniciamos un periodo de preguntas. Levantan la mano si les acercamos micrófono. Una pregunta para que sea como una aclaración. Por un lado está toda la potencialidad de la demanda y por otro la potencialidad del crecimiento en Argentina con arvejas o con otras legumbres para entrar en toda esa potencialidad de nuevos alimentos.
de qué manera, porque a lo mejor pasó medio rápido, de qué manera entra la arveja, el garbanzo, que entra como harina, de qué características, dónde está el valor agregado en esa producción de legumbres, pensando en la producción y en la posibilidad de dar un crecimiento sostenible a la entrada de estos cultivos. Sí. En primer lugar vemos la oportunidad, digamos, hoy se hace poco legumbre en el sistema de producción agrícola, básicamente porque no hay un mercado suficiente o son demasiado volátiles y demás. Por eso, en primer lugar, lo que vemos es que el mundo va a requerir más de estos granos como granos para seguir exportando granos, lo cual le va a dar al productor una opción de comercialización y más. Pero la gran oportunidad que decíamos acá es también agregar valor en origen, transformar esos granos para dejar de vender solo granos y poder, como decía Gonzalo en la IDS, exportar más valor y capturar más valor en origen. Pero que es básicamente esto, ¿no? Digamos que esto es la cadena de transformación del grano. Uno parte del grano que de vuelta se podría exportar para esos mayores requerimientos que van a existir en el mundo por esas empresas que también están extrayendo las proteínas. Pero también acá localmente se puede hacer y ya se está haciendo, de vuelta, yendo de menor valor a mayor valor con una molienda para obtener harinas derivadas de arvejas o de garbanzo o de algún porotomungo para aplicar en la industria de panificados o en la industria de pastas para ir fortificando o hacer harinas libres de gluten o para mejorar el perfil nutricional de algunos panes y después ya pasar a un grado superior de transformación donde se extrae la proteína pero también se separan otros componentes, digamos, hoy está de moda la palabra desconstrucción, podríamos decir que se desconstruye el grano de arveja amarilla, se separan esas fracciones y se obtiene la proteína por un lado, pero también la fibra y el almidón, que también son productos interesantes para funcionalizar y utilizar como ingredientes en otros productos en la industria alimenticia. Y obviamente el último eslabón ya es funcionalizar esos ingredientes, que básicamente buscar su mejor performance en algún producto, ya sea si es para un shake proteico, que sea un aislado proteico que tenga buena solubilidad o que tenga poder de gelificación esa proteína, si la voy a usar en un sustituto de huevo o en algún sustituto de aderezo como las nuevas mayonesas y demás, y es ahí quizá donde está el mayor desafío, porque no es solo lograr ese buen producto, sino también hacer un buen delivery, que es poder escalar esa producción y después llegar a todos los consumidores y poner ese producto en la góndola, digamos. Pero parte un poco de ahí. Creemos que quizás estos últimos eslabones llevan un poco más de tiempo, pero vemos que en los próximos años la oportunidad va a estar. El mundo va a empezar a demandar más de estas proteínas vegetales, reemplazando o complementando, mejor dicho, las proteínas animales y las proteínas vegetales que hoy se usan también para esa industria de proteínas animales. César, quisiera enfatizar nada más esta última parte que comentó Agustín. La gran parte de agregado de valor se produce en la producción de los aislados y en la funcionalización de las proteínas para hacer los alimentos. Es ahí en donde se pega, digamos, el salto en agregado de valor y generar productos que tengan otros precios de venta. Buen día a ambos. Mi consulta iba justamente a eso. En general todos estos productos se asocian a consumidores de alto poder adquisitivo. ¿Qué precios están viendo en el mercado internacional, que en Estados Unidos básicamente, que mostrabas bastante, Gonza? ¿Esos productos tienen un valor adicional o es lo mismo comprar el sustituto de huevo que una docena de huevos, por ejemplo? Tienen un valor adicional en algunos casos, pero no es significativo. Si uno compara el precio de producir un kilo de proteína de origen vegetal versus un kilo de proteína de origen animal, en realidad no es un poquito más bajo el kilo de proteína vegetal, pero
todos estos productos no tienen precios prohibitivos y como les decía al principio, tanto los flexitarianos como los millennials y en realidad la población en general está buscando alimentarse mejor, con lo cual si hay que pagar algo más, lo pagan y de hecho el crecimiento del mercado lo está demostrando que así es. No, y hay también una cosa en esto que hablábamos de este último eslabón de esa cadena de agregado de valor que es la funcionalización y es en definitiva tecnología. Entonces esa tecnología sigue avanzando y a medida que avanza también bajan los costos. Es un poco lo que ha pasado con la energía solar o energía de fuente renovable, donde hace 10 años era muy caro pensar en eso, incluso prohibitivo, pero esa tecnología fue avanzando y van cayendo los costos. Y acá queremos dejar en claro nuestra visión. Obviamente nosotros no estamos pensando en esto solo para los supermercados de San Francisco, de Europa, que pueden pagar un precio adicional, y no vemos que se habla de sustitutos cárnicos hoy, pero creo que la mejor palabra es hablar de complementos. Creemos que el desafío hacia adelante de alimentar a 9, 10 mil millones de personas es mayúsculo, entonces vamos a necesitar el esfuerzo de todas las cadenas, y acá no estamos planteando reemplazar las proteínas animales, sino que estamos diciendo, mira, las proteínas animales no van a ser suficientes, va a haber que complementarlas con algo que se pueda producir hoy de manera más eficiente y más sustentable para que entre las dos hagan frente a esa demanda. E incluso, si me preguntás, a mí la visión que tengo es que dentro de 10 años, hoy la proteína vegetal y estas hamburguesas y sustituto de huevo, que quizá tiene un precio por arriba del mercado y están empezando a ser adoptadas por gente con esa conciencia ambiental, pase a ser más el mainstream, que estemos más acostumbrados a comer durante la semana proteína de origen vegetal y sigamos teniendo el fin de semana o para un mercado más premium proteínas animales y demás que no van a estar disponibles para todo el mundo, simplemente porque no se puede seguir escalando o es más difícil escalar la producción de esas proteínas hacia futuro de vuelta para darle de comer a la cantidad de gente que vamos a hacer. Por eso hoy tiene distintos bemoles e incluso podemos ver que en Oriente se da la transición dietaria, que es a medida que la gente avanza en la escala social y pasa a una clase media, empieza a consumir más proteínas animales y eso se está dando lógicamente. Lo que decimos es, quizás hacia futuro no se va a poder seguir dando, o lo que va a ser aspiracional va a ser consumir más proteínas vegetales, o se va a reconfigurar el orden mundial, digamos, de producción de alimentos. Acá. Hola, buen día. Quería preguntar, que no me quedó claro, ¿por qué se habla exclusivamente de arveja amarilla? Uh-huh. Si es que hay alguna otra cuestión aparte de su contenido proteico, porque yo, por ejemplo, hago mejoramiento de arveja, sí, y en la medición de proteína de tanto materiales comerciales verdes como amarillos que tengo y de mis materiales precomerciales, por ejemplo, las amarillas rondaron el 26-27% y mis verdes 31,5%. Y lo mismo la campaña anterior. Uh-huh. Entonces, a nivel proteico, a mí me da que siempre son superiores hasta ahora, ranquean primero las verdes. Entonces, no sé si hay alguna otra cuestión, sí, ¿por qué amarilla, sí, en estos productos? Sí, se prefiere la arveja amarilla por el hecho de que no tiene color y es más fácil incluirla en las matrices alimenticias. Entonces vos querés elaborar algún panificado, si pones la arveja verde te transmite el color. Es decir, no es un tema de que una tenga más o menos proteína, sino es un tema básicamente del color. Fíjate que además de la arveja amarilla, los otros granos con los cuales estamos empezando a trabajar para extraer las proteínas y funcionalizarlas son de garbanzo y poroto mung, que no tienen un color tan muy fuerte. Así que básicamente pasa por eso. Por eso que son características organolépticas en la aplicación que después haces en los alimentos, pero también básicamente por una cuestión de precio, digamos. La arveja amarilla y la arveja verde, si bien son la misma especie, tienen mercados muy diferentes y eso repercute en el precio. Si vemos hoy arveja verde que va a un enlatado o a un consumo
directo y se vende más, desde Argentina se vende más para el mercado local para enlatado, o para el mercado brasilero, para la feijoada, o también para enlatado o la arveja partida, o incluso para Europa ya con materiales de muy buena calidad, entra más por los ojos y tiene que tener un buen color y demás. La arveja amarilla tradicionalmente se consume más en el sudeste asiático, en India, Pakistán y otros países de bajos recursos como una buena fuente de proteína, y acá en Argentina a veces cuando no están esos mercados o están muy bajos se termina usando como forraje. Y es lo mismo que pasa también en el mundo, que la arveja amarilla tiene un menor precio. Entonces de vuelta volvemos a esto que es la proteína más accesible o con mayor volumen después de la soja, y que además tiene un precio al cual permite obviamente no después hacer esos alimentos que tengan un costo prohibitivo. Está bien. Y el gráfico ese de barras de cómo varía la exportación, Sí. eso es arveja verde y amarilla, es toda Sí, sí, arveja. Estos son los dos, son datos del Ministerio de Agricultura en base a declaraciones juradas de venta al exterior, pero incluye los dos, verde y amarilla. Hablamos de los dos porque, digamos, tienen casi el mismo comportamiento a campo, tienen las mismas condiciones climatológicas, incluso la amarilla tiene mejores rendimientos porque ha tenido, de las variedades que entraron en su momento, es una variedad más rústica, tiene un poco más de mejoramiento y mejor rendimiento a campo. La semilla también es más grande. Ajá. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buen día. Una consulta con respecto a, en definitiva, algo con respecto al consumidor y algo con respecto a cómo ustedes están viendo el proceso en el cual digamos, se va a ir generando esta cadena hacia adelante. En cuanto al consumidor, digamos, ¿pensás que esa transición de gente que por ahí está con el cambio dietario yendo hacia las proteínas de la carne, en la medida que esa población más urbana, más informada y con mayor conciencia de cuestiones nutricionales después pasa a este tipo de productos? ¿O pensás que va a ser algo mucho más masivo y que va a saltar quizás ese eslabón de pasar por las proteínas cárnicas? Esa es una pregunta. Y segunda, algo que pasa muchas veces cuando uno charla y comparte con personas que en otros sectores han avanzado en las cadenas de valor alimenticias, las dificultades que muchas veces se ven para exportar alimentos ya muy procesados para que lleguen a la góndola, productos argentinos que se vendan en góndolas de mercados europeos, y las dificultades que eso entraña, donde muchas veces lo que terminan haciendo es o producir a fazón marcas europeas desde Argentina, o inclusive, digamos, exportarle el producto prácticamente listo para las últimas etapas de la funcionalidad. ¿Cómo crees que va a ser ese proceso? Sí, nosotros desde que arrancamos con esta empresa, y creo que tiene que ser la mentalidad de todo empresario argentino, fue con la idea de competir a nivel global y hacer esto no solo para un mercado interno que además es chico, sino con la aspiración realmente de convertirnos en un jugador importante a nivel global. Y ahí vimos que teníamos una mayor oportunidad en hacer justamente esos ingredientes, que es en lo que hoy nos estamos enfocando, y no en los alimentos terminados, que tienen otros desafíos como la producción, el marketing, la distribución y demás, que en esta tendencia que se estaba dando, ir a competir a Estados Unidos, creíamos con un alimento no era poner las ventajas comparativas que teníamos todas en juego. Sí creemos que tenemos una ventaja comparativa desde esto, de tener el acceso a la materia prima y todavía poder crecer sosteniblemente en la originación de esa materia prima, y también en los recursos humanos calificados que tenemos y las instituciones para agregar más valor y ser especialistas en eso, en los ingredientes. Por lo menos es lo que hemos decidido nosotros, de vuelta, analizando dónde podemos agregar mayor valor. Y respecto de la primera pregunta, yo creo que no podríamos dar una respuesta acabada, o quizá la podríamos dar, pero no sabemos si estaríamos en lo cierto o no. Lo que estamos viendo hoy con el mercado de alimentos derivados de proteínas vegetales es algo que dejó de ser claramente una moda, una tendencia, y que está empezando a ser un mercado muy interesante, pero que todavía igualmente está en un estado muy embrionario. Como vimos ahí, las hamburguesas que hoy están en boca de todos y están todos los diarios, y se ve esto de Beyond Meat, que la acción creció más de 600% y demás.
cuando vas a los números es el 1% del market share de Estados Unidos. Sí, eso te quiere decir que tiene un montón para crecer, pero también te marca que es una industria muy incipiente. Entonces, ¿cómo se va a terminar dando ese de vuelta, ese reordenamiento de las proteínas a nivel mundial? Es lo que veremos para adelante. Si tuviésemos que hacer una apuesta en lo que es a cómo va a ser el consumo, yo creo que lo normal va a ser que que la mayor parte de los alimentos sean de origen vegetal y que la carne sea algo más exclusivo. Por el simple hecho de que al ritmo en que viene creciendo la población mundial, la producción de alimentos basados en proteínas cárnicas no da abasto. Es decir, es una realidad y posibilidad ambiental de poder abastecer a la población. Ante nada, lo que más va a haber van a ser vegetales y lo de carne va a quedar para un nicho más exclusivo. Bueno, muy interesante. Gracias de nuevo a Agustín y a Gonzalo. Damos por finalizado el taller. Estamos ya en tiempo. Gracias. Muchas gracias.